Cuando la cruz pesa, Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Les saluda Pastor Kevin González. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por su misericordia que se renueva cada mañana. La eterna e infalible palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos este día reconociendo una verdad que la Escritura nunca ha ocultado. El camino de Dios no es fácil, pero sí es el camino verdadero. Vivimos en una generación que busca atajos para todo, el camino más fácil, pero la palabra de Dios nos llama a un camino más profundo, a un camino más realista, a un camino eterno. Y Jesús mismo lo dijo con claridad: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Queridos hermanos, desde el inicio de la fe cristiana, Dios ha sido honesto con su pueblo. La vida con Él no elimina las pruebas, le da un propósito. Y el apóstol Pablo presentó el evangelio de una manera completa, no lo presentó de una manera incompleta. La tribulación es parte del llamado del cristiano. El apóstol Pablo no solo habló de la salvación, sino que también habló de la perseverancia. En Hechos 14:22 se nos da no una advertencia aislada, es una verdad repetida en toda la Escritura. El apóstol Pedro lo escribe de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba no es extraño para la vida del creyente. Extraño sería un cristianismo sin cruz. El sufrimiento, queridos hermanos, no es señal de que Dios se fue. Muchas veces es señal de que Dios está obrando en nuestras vidas. La Biblia no glorifica el dolor en sí mismo. Dios usa la aflicción para producir madurez espiritual en la vida del creyente. De tal manera que el apóstol Santiago nos enseña que Dios usa todas estas aflicciones con un propósito santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pablo añade: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. De tal manera que Dios nos salva, pero no solo quiere salvarnos, sino que quiere formarnos también. La prueba, hermanos, es el taller, es el torno donde Dios trabaja el carácter del creyente, formándolo, trabajando en él, para que sea conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando el dolor llega, muchos se preguntan: ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esto para mí? Pero la disciplina, hermanos, la disciplina de Dios es señal de su amor, no de su rechazo. Y Hebreos responde de una manera tan tierna: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más adelante dice: ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, parece ser causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Él no disciplina a los extraños, Él no disciplina a los bastardos. Y si Dios está tratando con tu vida, es porque tú le perteneces. De tal manera que nuestro consuelo no está en evitar el sufrimiento. Cristo caminó primero por la senda del dolor. Cristo estuvo ahí primero que nosotros. Y el profeta Isaías lo dijo de esta manera: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Hebreos nos recuerda
una promesa preciosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero inmaculado, pero sin pecado. Gloria a Dios. Jesús, hermano, no solamente observa tu dolor allá desde lejos. No, Él entiende, lo entiende desde dentro. Él vivió la aflicción, el dolor, la persecución, el abandono, la soledad, la traición. La senda es difícil, hermano, pero no es una senda eterna. De tal manera que hay una promesa para el creyente que persevera. Y cuando hablo de que no es eterna, me refiero a que el dolor tiene límite, a que la aflicción tiene un límite, pero la gloria prometida, no. Pablo, hermanos, quien sufrió mucho más que nosotros, él lo declaró de esta manera: porque esta leve tribulación, esta leve y momentánea tribulación, produce en nosotros cada vez más, excelente y eterno peso de gloria. Y Jesús prometió, hermanos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La última palabra no la tiene la prueba, no la tiene la tribulación. La última palabra está en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Ahí está la última palabra. Seguir a Cristo, hermanos, no es elegir un camino fácil, no es elegir el camino más fácil. Es elegir un camino verdadero. De tal manera que yo quiero hacer una invitación al corazón para todo aquel que aún no ha creído en Cristo Jesús. Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero también prometió: el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No todos creen eso, hermano. Solamente a todos aquellos que Dios ha llamado. Hoy es un buen día para comenzar ese camino. No es senda fácil la que lleva a Dios, amados hermanos, pero esa es la senda de los redimidos. Esa es la senda de los santificados. Y como dice el profeta Isaías, por muy torpe que sea, no se apartará de ella. Esa es la senda de los transformados, la senda que culmina y que termina en la glorificación, en la vida eterna. Y como dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Querido hermano, tome su cruz cada día, con amor, con valor. Camine, persevere, confíe en el Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos ilumina, Señor. Nos alumbra, Dios amado, en un camino oscuro. Nos ilumina, nos alumbra en una senda difícil. Señor, danos gracias para perseverar en este día. Danos fe para poder confiar, Señor. Danos esperanza para poder continuar. Sostén a aquel que está cansado, Señor. Fortalece a aquel que se siente débil, Señor. Y atrae a ti con cuerdas de amor, con lazos de amor. Aquel que aún no te conoce. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, Señor amado. Amén. Querido hermano, querido amigo, si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, no la guardes solo para ti. Tal vez tú la estás escuchando con tranquilidad, con paz en este día, pero alguien más podría estar escuchándola en medio del dolor, en la habitación de un hospital, en una cama de agonía, en un momento donde la esperanza parece apagarse. Comparte esta palabra, porque Dios puede usar este sencillo mensaje para sostener un corazón quebrantado y alembrar una senda oscura. Sé un instrumento de la gracia de Dios hoy. Alguien puede necesitar exactamente esta palabra. Que el Señor nos fortalezca con su palabra y nos conceda vivir para su gloria en este día. Nos encontramos en otra entrega, si Dios lo permite, en Alimento Matutino.